¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok, de acuerdo. Entonces, la tarea prácticamente fue eso. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Y no quiere decir que Dios nos va a castigar, no quiere decir que Él te va a decir, no crees en mí, te vas a ir al infierno. No, Él desde un principio lo marcó como un árbol, ¿no? Dios nos da esa decisión de libre albedrío para que tú decidas si quieres comer del árbol de la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida, ¿no? Y prácticamente fue lo que Karen les comentó, que les dejó este versículo y algunos acaban de decirnos. Y bueno, vamos a empezar del árbol de la vida, vamos a leer Génesis 2, 8, 9. Ena, ¿me podrías apoyar, por favor? Génesis 2, 8, 9. Sí, Génesis capítulo 2, del 8 al 9. Si no está ahí en la pantalla. Ah, cierto. Ja. Ok. Ya tienen celular a lo mejor. Dice, entonces Jehová Dios, no, esperen. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas gracias. Yo les pregunto a ustedes, Melanie, ¿quién es el árbol de vida? Melanie. Santiago, ¿me puedes decir quién es el árbol de vida? Dios. Exacto, es Jesucristo. Ok, eso ya lo tenemos que tener muy, muy claro. Y acuérdense que Dios en el huerto, lo que nos hace esta reflexión es que plantó un árbol, no solamente del conocimiento y del bien y del mal, sino también un árbol de vida. ¿Qué pasó cuando después pecó Adán? Pues bueno, cuando pecó después el hombre y decidió tomar la decisión que él hizo, el hombre muere a partir de esa decisión. Es muy importante que tú y yo tengamos en claro qué decisiones vamos a tomar de aquí en adelante, ¿no? Porque eso puede repercutir hasta, no sé, consecuencias, ¿no? En nuestras vidas. Y claro que nosotros queremos comer de ese árbol de vida, ¿no? Pero una vez más, el árbol de la ciencia del bien y del mal nos va a impedir lo que el mundo te quiera traer hacia ti, meterte ideas, meterte, no sé, tecnología de última generación, como los teléfonos 5G, eso es un ejemplo, los podcasts, las redes sociales, ¿qué más? Pues todo lo que tiene que ver con entretenimiento, videojuegos, Xbox, consolas de PlayStation 1, de PlayStation 4, 5, no sé, lo último que ha salido en la actualidad, es una distracción, ¿no? También el entretenimiento, series como Netflix, no sé, Prime, y Blim, no sé, y otras, ¿no? En que nosotros podemos conocer en esta rama, ¿no? Todo esto nos puede jalar, nos puede decir, ¿sabes qué? No te conectas a Dayon, no te conectas, no leas la Biblia, no leas el versículo, no le hagas caso a tus papás, mantente en tu mundo. Todo esto nos va alejando del corazón del Padre. Y para esto, Dios hizo venir a, a Jesucristo ya no como un árbol. A eso es a lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Ya no es un árbol que fue plantado en el Antiguo Testamento, ahora lo plantó del Nuevo Testamento hacia nuestros días. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues a través del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y es un árbol vivo que nos vino a enseñar a vivir.
¿No es así, Jazmín? Claro, claro. Estos chicos tienen que tener muy claro, los árboles quedaron en el Antiguo Testamento y era algo físico, pero no se movía, ¿no? Estaban ahí plantados, estaban en el centro. En el Nuevo Testamento tenemos al Hijo de Dios siendo hombre, siendo como tú y como yo, teniendo los mismos deseos, teniendo las mismas sensaciones, porque estaba en la tierra hecho de carne. Entonces, eso es la manera en que nosotros tenemos que identificarnos, que sí se puede obedecer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es difícil tomar buenas decisiones, como lo decían ahorita? Sí. Yo tengo un versículo para ustedes, está leyendo el versículo que nos dejó el pastor, a mí me puso algo en mi corazón y está en Deuteronomio 30, en el versículo 19, y dice Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte. Ojo, aquí es Dios poniéndote dos panoramas. Te da a escoger, te da el libre albedrío de decidir qué es lo que quieres, conectarte o no conectarte, la vida o la muerte. La bendición y la maldición. Entonces, si yo lo voy poniendo como una escalerita, estas palabras clave, vida va a traer a mí bendición. La muerte va a traer maldición. Y te dice aquí la respuesta. Él no te deja eso y ¿qué será? ¿Qué hago? No, te da la salida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ojo, las decisiones que tomen ustedes no le van a afectar a sus papás, a sus primos, a sus mejores amigos. Las decisiones que ustedes tomen a la edad que tienen les va a beneficiar o les va a perjudicar a ustedes mismos, pero no se corta ahí a su descendencia. Quizás ahorita estén muy jovencitos, jovencitas, no piensen literal en una descendencia, pero en algún momento, como alguien decía de ustedes, ese fruto, eso que se está sembrando en esa tierra, va a dar un fruto. Entonces, 20 años después, 15 años después, no lo sé, ese fruto se va a ver de su obediencia desde ahorita de jovencitos. Adelante. Así es, tal como lo comentaba Jazmín, es la toma de decisión, ¿no? Antes de que partamos al siguiente punto, Karen, se nos olvidó la parte de oración. ¿Podrías orar por la clase, por favor? Sí, Rich, justamente era lo que estaba pensando. Estamos en sintonía los tres. Sí. Sí, claro, sí. Padre, en esta tarde te doy gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias porque nos has dado lo más hermoso que es tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, por favor, que tú traigas esa palabra a nosotros y que esa palabra, como lo comentaba Has, de ese fruto necesario a su tiempo. Padre, te pido por cada corazón de cada joven, adolescente que hubiera conectado, yo te pido que por favor uses la vida de Rich, la vida de Has, y que lo que tú traes a través de ellos a nuestra vida sea una gran bendición como lo ha sido hasta ahora. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Karen. Y bueno, aparte de las tomas de decisiones, ¿qué pasa, jovencita, cuando te viene un pensamiento y tú lo quieres discernir, ¿no? Quieres ver de dónde viene la información? Hoy en día, chicos, les platico que cuando estás, no sé, con amigos o con personas que creen en política, ideologías, etc., 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 tienes que tener mucho cuidado en cómo discernir todos estos pensamientos, de dónde vienen. ¿Por qué? Porque puede ser una información errónea, una información que está desinformada en su total, pero también puede ser un engaño, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tú tienes que apoyarte en él para poder dar el siguiente paso, para que puedas dar un paso de fe, un paso bien establecido en la roca, pisando en la roca, chicos,
y sobre todo que puedan ustedes estar seguros con esa confianza. ¿Cómo lo van a poder discernir? Pues bueno, el poder discernirlo los va a llevar a que ustedes lean la palabra, a que ustedes puedan tener un tiempo, un devocional, puedan tomar no sé, un versículo para memorizar, aunque sea chiquito, puedan tener ustedes un espacio para estar con Dios y cerrar esa puerta, ¿no? Esa es la manera de que cómo Dios va a ir trabajando y va a ir discerniendo esto sí lo viene para acá y lo malo, pues lo aparta, ¿no? Dios, como aquí están viendo en la pantalla, el árbol de la vida, tiene dos sistemas, hay dos sistemas en este mundo, ¿no? Ya los conocemos, que es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ok? Creo que en eso no tenemos algún tema. Y vamos a leer Mateo 4:17. Ena, ¿me podrías apoyar, por favor? Ok, mi amiga lo leerá. Ok, amiga de Ena, bienvenida. Ok, gracias. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exacto, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Jimena, Jimena, muchas gracias, Jimena. sí, Sí, esta parte de la escritura, Cristo eh, vino a decirnos que nos arrepintamos, ¿no? Porque un pedazo del cielo a la tierra había venido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice esto Jesús a nuestras vidas, porque Él sabe cómo está el corazón del hombre. Sin Dios siempre va a morir, pero a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos va a dar un, un conocimiento amplio a la verdad, al árbol de la vida, para que comas, para que te alimentes, para que te llenes. Pero vamos a leer el siguiente versículo. Le voy a pedir a Melanie, ¿te encuentras por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me podrías leer, por favor, si eres tan amable, Mateo capítulo 1, del 18 al 21? Sí. Gracias. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a Jesús un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Exactamente. Hace referencia, muchas gracias, Melanie. Hace referencia a Sí. este versículo precisamente con lo que nosotros acabamos de leer en el anterior. Cristo vino precisamente a nacer como un árbol de vida para que lo conozcamos. En un versículo que mencionó el pastor en la otra clase, dijo que a los suyos vino y a los suyos no hicieron caso de lo que Jesús les quería comentar, les quería decir: yo soy la vida, vengan a mí, pero su mismo pueblo lo rechazó. Es lo mismo ahora que cuando estamos ahorita en el mundo viendo que el mundo come de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, se apartan y no quieren saber nada de Dios. Es la misma manera en cómo desde ese momento hasta nuestras fechas sigue pasando, pero mucha gente cuando viene al conocimiento de la verdad, al árbol de vida, lo aceptan y se llenan y quieren conocer más y más y más, se enamoran más de nuestro Señor, pues tienen vida, tienen esa plenitud, bueno, en su semblante, en su manera de vivir. Claro que Cristo nos dijo que íbamos a vivir en un mundo donde va a estar corrompido, donde va a tener muchas, eh,
procesos en los cuales vamos a tener que ir caminando y ir poniendo nuestra fe y dar pasos para que podamos ir construyendo sobre esa roca, para que podamos nosotros estar confiados en que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, en el mundo va a haber aflicción. Eso es muy claro, eso nos debe de quedar claro. ¿Podemos tener fallas, chicos? Sí. No digo que no tengamos fallas, tal vez en el trabajo, tal vez con la misma familia, con nuestras mismas actitudes, pero algo que yo me acordé desde cuando yo comencé a estudiar la Biblia y antes de que empezara a aceptar a Jesús, un hermano me dijo y me comentó, cuando hagas algo, siempre piensa qué haría Jesús en tu lugar, ¿no? Entonces dices, órale, nunca me había puesto a pensar esa parte, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Entonces, es algo que para mí fue llenándome como una enseñanza y poder tomar una decisión, ¿no? A eso es a lo que vamos a ir llegando. Vamos a leer otro versículo. Muchas gracias, Melanie. Y vamos a leer Isaías 53, 4, 7. Vamos a ver quién está por ahí. ¿Está Suri? ¿Suri está ahí? Sí, Ok. sí estoy. ¿Podrías apoyarme con el versículo, por favor? Sí. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová en el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muchas gracias, Suri. Sí. Este versículo nos lleva a que precisamente el pueblo que es escogido, que es de Dios, lo rechaza, ¿no? Él lleva nuestras enfermedades, él sufrió todos nuestros dolores, no abrió su boca. Esto nos debe de llegar internamente al espíritu por lo que él hizo nosotros en la cruz, siendo como el árbol de la vida, ¿no? No sé si quieres comentar algo. No, sí. Y bueno, todo esto lo que acaba de leer Suri en Isaías 53, nos damos cuenta que Cristo vino a nosotros porque vio que éramos unas ovejas descarriadas. Nos ve o vio como cabritos, que los cabritos van y por donde quieran, no es como una oveja que la puedes orientar, la puedes guiar y estar como en un rebaño, ¿no? Así es como Dios nos ve a nosotros, descarriados, por eso tuvo que venir Él, ¿no? Él se apartó y más Jehová cargó en Él todo el pecado de todos nosotros. Imagínense cuán grande y misericordia tiene Dios, ¿no? A través de que Cristo sufrió, pero también dejó ir su ira, ¿no? Su ira venidera, su ira por el pecado, ¿no? Y que Él se alejara de Dios en los últimos minutos, cuando dijo Cristo, consumado es, pues qué dolor, ¿no? Por parte del corazón de Dios, pero sabiendo que Dios dio su vida, Cristo, en la cruz, nos hace esa comunión, nos vuelve a traer a los brazos de Cristo, a que comamos de ese árbol de vida. Isaías 53, 10. ¿Podrías leerlo, Santi, por favor? Sí, Isaías 53, 10. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando hayas puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Muchas gracias, Santiago. ¿De qué? Entonces, con este versículo que acabamos de leer, nos dice que con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. En expiación es ponerlo en la cruz por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo dio su vida para que podamos nosotros tener ese gozo, ese acercamiento. Yo recuerdo que yo no tenía ese conocimiento antes de todo lo que fui llenándome de su espíritu, llenándome de su verdad, y todo esto me hizo llegar a comprender en mi interior cuando era más joven, que necesitaba la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces mi decisión fue aceptarlo, mi decisión fue seguirlo. Claro que no es fácil, claro que no, porque en el mundo habrá aflicción, pero eso no nos impide a que nos gocemos de que Cristo nos da la victoria en la cruz, ¿no? Y es ahí donde tú y yo debemos de saber tomar una buena decisión, no por el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que sea por el árbol de la vida, ¿no? Que es Cristo. Con esto, no sé si quieres hacer una reflexión. Sí, la clase pasada, chicos, el pastor pues preguntaba un ejemplo de lo que haya hecho Jesús en esta tierra, una enseñanza. Y una enseñanza que fue la más grande de él a nosotros fue la obediencia. Aquí, si nosotros leemos este versículo de Isaías 53:10 con mucho cuidado, lo primero dice que con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. O sea, ¿quién quiso poner en la cruz a su hijo? Fue Dios. ¿Quiénes fueron los medios? Bueno, pues el Sanedrín, que eran los judíos en ese momento que querían crucificarlo, los romanos, ¿no? Que son los que lo llevan a cabo, que son los que hacen o ejecutan esto. Pero quien lo quiso hacer fue su mismo Padre, que hoy es nuestro Padre. Entonces, Jesús es como nuestro hermano mayor, que nos dio ese ejemplo de obediencia hacia con Dios, por amor a cada uno de nosotros. Claro, Ale Dorado, Santi, Jimena, Ena, Alonso, quizás todavía no nacían, pero Dios ya los tenía a ustedes en su corazón, a Rich, a los otros chicos que no se han conectado, a Karencita, a mí. Entonces, quiero que ustedes se queden con esto. Es un privilegio que nosotros podamos creer en su palabra. No creemos porque somos buenos, ni porque lo mereciéramos. Creemos porque habla de una predestinación, o sea que en algún momento el Padre pensó en nosotros, y estando Cristo en la cruz, en aflicción porque le dolió, porque en su carne él tenía miedo. Recuerden que él lloró y sudó como gotas de sangre, así lo dice la palabra. Es por el estrés tan tremendo que él estaba pasando, de que sabía que iba a pasar este momento, que iba a estar colgado de un madero. Y eso nos tiene que traer a ti y a mí la convicción de que tenemos que comer del árbol de vida que es Cristo. Yo quiero escucharlos ahorita a ustedes, que me den ejemplos. ¿Qué es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién me quiere ayudar a contestar esta parte? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es estar comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Ningún valiente por ahí? ¿O lo escogemos? ¿Desobedecer alguno de los mandamientos que están nombrados en la Biblia? Sí, podría ser, y esto va muy enfocado a lo que hoy tenemos.
ustedes son jóvenes y tienen tanta recepción de información que es difícil que se puedan alejar de esa información. Es decir, si en su escuela les dejan hacer alguna investigación, se meten a internet, pero ¿cuántos de nosotros no por buscar algún tema de internet nos vamos a otra cosa, nos desviamos? Porque hay muchas cosas que pueden llamar nuestra atención. Terminamos escuchando música, viendo un video, viendo las noticias del artista favorito, viendo lo que acaba de subir un chico que se dedica a estar todo el tiempo en Instagram. O sea, hay muchas cosas que los pueden distraer y la tarea a lo mejor la están dejando a un lado. A todos nos pasa lo mismo. Yo misma, o sea, cuando yo estoy en la computadora, pero si me piden hacer algo de mi trabajo y tengo que investigar, ya me paso aquí un icono o no sé cómo se llaman los spots, ¿no? Que te llaman la atención y terminas viéndolo, ¿no? Terminas perdiendo el tiempo. Entonces es en ese momento donde tú tienes que ser tan sabio de decir, ok, para mi escuela sí tengo que hacer esto, lo tengo que bajar, pero no me tengo que distraer porque entonces mi atención le empiezo a enfocar más al árbol de la ciencia del bien y del mal. Con esto en todas las clases no hemos dicho que sea malo y que no lo hagan. Al final todo... O sea, necesitamos hacerlo porque estamos en este mundo y necesitamos ir a la escuela, necesitamos trabajar, necesitamos hacer muchas cosas y se necesita todo esto. Pero entonces, como ejemplo, si hace 8 días el pastor nos dijo que leyéramos un versículo y no lo leyeron en toda la semana, entonces ustedes mismos respondan, ¿qué están comiendo más? ¿De qué árbol están comiendo más? ¿Del árbol de la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida? ¿Cómo sopeso yo eso en mi vida? ¿Cómo lo hago práctico? Ale Dorado, ¿podrías tú darme un indicio de esto? ¿Cómo tú lo puedes entender? ¿Qué es comer del árbol de la vida versus el árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, claro. Pues yo creo que llevándolo al punto al que tú nos estás mencionando, pues es por ejemplo, ¿no? Que dijeron que el pastor dejó leer una cita y ya tú la leíste toda la semana, la estuviste meditando, inclusive le diste 2, 3 pasadas para entender y comprender. Y bueno, como estaba Karen diciendo en la actividad del inicio, ¿no? Poder sacar una palabra clave y poder compartirlo con todos nosotros. Eso sería como comer del árbol de la vida. Y pues no hacerlo comer de la ciencia del bien y del mal, pues es como tú dices, ¿no? Por ejemplo, pues sí, me voy a meter a la Biblia, pero primero voy a ver un capítulo de tal serie y ya terminas viendo casi toda la serie y ya ahora sí ya lo voy a hacer. Y ya que, bueno, primero comes y luego, ay no, me voy a dormir porque me dio sueño y ya luego lo hago. O sea, como que le estás dando largas a lo que tienes que hacer, ¿no? Y es como, por ejemplo, apenas yo escuché que decía que hacemos todo lo que tenemos que hacer menos lo que principalmente tendríamos que hacer, que es como pues seguir meditando, obedeciendo y leyendo pues las escrituras. Perfecto. Sí, muchas gracias, Ale. La verdad, chicos, es que es todo un reto, ¿no? O sea, en la semana, ¿cuántos de nosotros le dedicamos el tiempo a orar? Y no solamente en la hora de los alimentos, ¿no? O sea, no solamente en eso, porque ya tengo la necesidad de comer, de nutrirme, y entonces, gracias Señor, y ni terminamos y ya me lo estoy comiendo. No, o sea, yo sí los reto a que esta semana sean conscientes y en qué momento apago tantito mi celular o lo dejo en vibrar y me meto entro a mi habitación, cierro la puerta, tele apagada, computadora apagada, alarmas apagadas, porque hasta los relojes también ya nos distraen porque traen información. Entonces, entro y entonces me encuentro con el autor de esta palabra, me encuentro con el padre que quiso poner a su hijo en una cruz, me encuentro con el padre que hace tiempo sembró 2 árboles, pero que lo volvió a replicar la información más táctica, más sustancial, haciendo el verbo carne, haciéndolo persona, haciéndolo tan cercano a ti y a mí, porque imagínense a Jesús de 12 años,
ustedes están más próximos de que hayan cumplido esa edad, ¿no? O sea, tiene poquito que pasaron por los 12 años a comparación a la mejor de nosotros, pero ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 12 años? Jugando, ¿no? O sea, niños, y la mentalidad que él tenía era diferente porque él ya sabía, él se estaba encontrando, él estaba recibiendo eso desde su casa, desde el núcleo de su casa. Ahora, si no tienen la oportunidad de que el núcleo de su casa oren, bueno, pero ya se los estamos diciendo nosotros, les estamos sembrando, y entonces ustedes ya como jovencitos, jovencitas, tienen que empezar a tomar decisiones que, como lo decíamos, ¿no? Van a dar fruto. ¿Ustedes creen que una ramita, han visto los árboles recién plantados, cómo son frágiles, son chiquitos y se pueden morir muy rápido si no son alimentados? Una varita chiquita no va a dar un fruto, lo va a dar cuando ya es un tronco grande, tiene gran follaje, es cuando va a dar ese fruto. Pero entonces ese fruto fue el resultado desde que era una varita chiquita y se le fue que regando, cuidando, y entonces fue creciendo. Esos son ustedes ahorita, esas varitas que si no se alimentan, que si no leen, que si no oran, que si no les cae el 20, pueden padecer esto, ¿no? Que era lo que nos decía el pastor. Puede haber una muerte espiritual y no pueden esperar a que eso suceda. Entonces, siémbrense ustedes mismos, así como se procuran su hamburguesa, su pizza, ¿no? A su cuerpo, procúrense la palabra que los va a alimentar en su espíritu. Ya se ven bastante bien, físicamente se ven que se arreglan, se dan su manita de gato, se dan sus antojos, pero ¿y si pudiéramos ver su espíritu? ¿Quién tiene un espíritu flaquito ahí que nada más le dan de comer cada 8 días? ¿O quién tiene un espíritu rebosante porque lo están nutriendo con la palabra de una manera más constante? Hoy quiero que se queden con eso, chicos. Así es. Una cosa también les quería comentar de lo que el pastor nos comentaba, es precisamente cómo vino Jesucristo a ser plantado en la tierra. Ena, ¿me podrías decir cómo vino a ser plantado en la tierra Jesucristo? Pues en la clase anterior mencionaban que fue plantado en el vientre de María, o sea, vino como un bebé que fue depositado en el vientre de María. Ok, muchas gracias, Ena. Para completar un poquito la respuesta de Ena, eso es correcto, pero algo que mencionaba el pastor es que vino de la buena voluntad del Padre. ¿A qué me refiero esto? Que el Evangelio plantó a Jesucristo de la buena voluntad de Dios, y el Padre una vez más lo volvió a plantar como el árbol de la vida hacia nuestras vidas. Entonces, de esa misma manera, es como el pastor nos dio a entender esta clase. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, por los que se han conectado, y bueno, por los que no se han conectado, pues les mandamos saludos a cada uno de ellos, y puedan asistir a las clases. Recuerden que estas clases son gratuitas, y vamos a dar por terminar esta sesión. Les agradecemos de corazón. Ale Dorado, ¿podrías orar por la clase que ya terminó, por favor? Sí, claro. Señor, esta tarde te damos gracias primeramente por un día más de vida que tú nos das. Gracias por darnos la oportunidad de poder conectarnos. Gracias por permitir, Padre, que estemos aquí los que tengamos que estar. Y aún los que no están, síguelos bendiciéndolo y síguele poniendo en su corazón poder estar con nosotros también reunidos. Te doy gracias por la vida de nuestros maestros que son Rich y Jazz. Gracias por poner siempre en su corazón una clase para nosotros, para seguir enseñándonos y para poder seguir instruyéndonos en el buen camino. Te doy gracias también por cada uno de los que está conectado. Síguelos bendiciendo, que en su familia nunca les falte nada. Y gracias por ser nuestro árbol de la vida y por no dejarnos nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos. No olviden conectarse a las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram.
estamos tratando de sacar las clases en live, en vivo. Por ahí creo que a lo mejor está un poquito retrasado la transmisión, pero vamos a tratar de mejorar todo esto para que pues también más chicos como ustedes puedan conocer de la palabra, puedan tal vez también ingresar a las clases y tener nuevas amistades, nuevos brothers, así yo les digo, para que ustedes puedan conocerse por este medio, ¿no? Entonces doy gracias a Dios por todos ustedes, por todos los jóvenes y por todas las iglesias que puedan ver la transmisión, ¿no? Entonces gracias por los corazones de ustedes y por lo que Dios ha puesto, porque el remanente sabemos que es pequeño. Entonces damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y sus familias. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, chicos. Y eso sería todo. Que estén bien. Si tienen algún amigo, pueden compartirle pues la enseñanza. Y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Alonso, Suri, Santi, Ale Dorado, Ena, Jimena, que estuvo de invitada. Muchas gracias. Esta es su casa. Están las puertas abiertas siempre que se quieran conectar. Adelante. Que Dios les bendiga. Karencita, muchas gracias por la dinámica. Muchas gracias, Karen. Adiós. No, gracias, chicos. Cuídense. Cuídense. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.